cómo nos cuesta, porque a veces sentimos o creemos o tenemos la convicción de que perdonar es símbolo de debilidad, y eso no es así. Dios, el Señor, iba perdonando a medida que iba transcurriendo ese proceso donde había sido enjuiciado, donde fue llevado a la cruz. Él iba perdonando. Él iba perdonando, y sí, Él iba perdonando a todos aquellos que lo maltrataron, lo injuriaron. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más debemos accionar ese perdón? Buscar el agrado de Dios. Cuando perdonamos, sentimos que hay cargas que se van. Cuando perdonamos, sentimos que Dios está allí con nosotros. Sentimos un alivio en nuestro ser, en nuestros sentidos, en nuestra alma, en nuestro corazón. Sentimos que hay un peso muy grande que se va cuando vamos y perdonamos. Personas no hay por allí, jóvenes, niños, ancianos, llenos de resentimiento, llenos de amargura. ¿Por qué? Porque no han querido perdonar. No han querido perdonar, y mientras no perdonen, pues ese resentimiento, esa amargura va a estar allí, alimentando odios, alimentando rencores, alimentando todo aquello que es contrario al amor de Dios. Entonces, dejar de lado el resentimiento o el derecho de compensación por una ofensa. Si alguien te ha ofendido, perdónalo. Si tú has ofendido a alguien, perdónate a ti mismo primeramente y ve y pide perdón a la persona que has ofendido. Si has sido humillado, menospreciado, perdona a la persona que lo hizo, porque sabes tú que mientras estamos allí atados sin perdonar, hay cadenas sumamente pesadas que te impiden caminar, que te impiden avanzar, que te impiden conquistar. Pero cuando tú vas en humildad, con sencillez de corazón a pedir perdón, todas esas cadenas, todo ese peso, toda esa carga cae, te vas a sentir bien, te vas a sentir gozoso, gozosa, te vas a sentir aliviado, aliviada. Pero el perdón tiene que salir de tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón. Porque muchas veces perdonamos, pero no hay un perdón sincero, no hay un perdón genuino, no hay un perdón que nazca desde lo más profundo del corazón. Y entonces ese perdón, pues lamentablemente, no es el perdón que Dios quiere que tú expreses. Ese no es el perdón. El perdón tiene que salir desde lo más profundo de tu corazón. Decir, sí, yo perdono. Y el que perdona tiene que olvidar todas las ofensas, todo. Porque mientras el perdón no es sincero, pues está allí como que ese gusanito que está constantemente trayéndote a la memoria, y cada vez que ves a la persona que te ofende, que te ha ofendido, que te ha humillado, que te ha menospreciado, ese dardo que te lanza el enemigo está allí. Pero cuando perdonamos de corazón, todo eso pasa y nos sentimos muchísimo, nuestro corazón, nuestros sentidos se activan de una manera que agrada a Dios. Fíjese que la Biblia está llena de versículos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lleno de versículos que hablan del perdón. Todos los libros, cartas, todos los libros históricos, poesía, todo eso te habla del perdón. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nosotros es que perdonemos. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Y si tú dices ser hijo de Dios, hija de Dios, cristiano, cristiana, tienes que poner en práctica ese perdón para que puedas continuar hacia adelante.
El Salmo 32, verso 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Y sabes lo que significa bienaventurado? Doblemente bendecido. Bienaventurado significa gozo del cielo. Cuando tú perdonas, tú eres bienaventurado porque hay gozo del cielo en ti. El gozo de nuestro Rey viene sobre ti y sientes esa paz, sientes esa alegría, porque Dios mío, he perdonado. Doblemente bendecido es toda aquella persona, hombre, mujer, joven, aún los niños que perdonan son doblemente bendecidos. El que perdona manifiesta el carácter de Dios en él. El carácter ideal es ese, el carácter de Dios. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos manifestar ese carácter de Dios en nuestra vida. Ese es el carácter que Dios quiere ver en ti, en mí, en todos aquellos que le buscamos. El carácter ideal, bienaventurado. ¿Quieres tener doble bendición de parte de Dios? Ve y perdona. No importa si has sido tú el ofendido, el humillado, el golpeado, el menospreciado, pero ve tú y perdona para que la bendición de Dios esté contigo día, noche. Es necesario que el pueblo de Dios aprenda a perdonar. Es necesario que el pueblo de Dios sienta el carácter de Dios en su vida. Ese es el carácter de Dios, el ideal. Ese es el que debemos nosotros buscar, el que debemos nosotros estar allí buscando constantemente, el carácter de Dios, el carácter ideal. Perdonemos, no importa el daño, todo el sufrimiento que nos han hecho pasar, no importa, perdona y continúa adelante, porque cuando no perdonamos hay un estancamiento, tanto físico como espiritual, y es el tiempo que de Dios para la iglesia, para todos aquellos que le amamos. Pero ¿sabes qué? Mientras no hay perdón, no hay avance. Mientras no hay perdón, no hay continuación, no subimos los peldaños, no continuamos los niveles que Dios quiere que tú aprendas en. Cuando no hay perdón, hay estancamiento. Si no perdonas, lamentablemente estás en contra de la voluntad de Dios. Y pidamos a Dios que nos libre de ir en contra de su voluntad. Igualmente, el Salmo 130, verso 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti, ¿en quién es? En esa persona que se está allí dirigiendo el Salmo, en Dios. En Dios hay perdón. Y si en Dios hay perdón, en sus hijos, en su pueblo, en la iglesia, debe existir el perdón. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás en sintonía de tu programa Activando tu Fe. Amen. She'olah, amen. Kol hanshama tehalelia, amen. V'ten birkat shalom ushmor al beteinu. קרב אותנו לחלום שבתוכנו, תן תמיד ברכה במעשה ידינו, פתח
עמנו שתמיד נשיר לך. אלוהי אמן, תקוותיי אמן, עטוף אותנו באהבה, אמן. תן לנו חיים ושמור עלינו, תן שתיכשם אהבתנו, תן לנו ברכה על פנינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. לעולם אמן, לכולם Estás escuchando tu programa Activando tu Fe. Y continuamos con el tema de hoy. Perdón. Perdón acciona el perdonar. Si no hay perdón, no hay crecimiento en el Señor. Si no hay perdón, hay estancamiento para los hijos de Dios. Y es el tiempo de que los hijos de Dios, su iglesia, su amada iglesia, avance. Es necesario que perdones y perdonemos. Si no hay perdón, no hay caminar, no hay avanzar. Y es necesario que perdonemos. Te decía que la Biblia te habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te dan tips del perdonar. ¿Por qué perdonar? ¿Para qué perdonar? ¿A quién agradas cuando perdonas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vas a sentir cuando tú activas ese perdón? Y das un paso al frente y le dices, Señor, perdóname. Señor, perdóname tú. Señor, quiero perdonarme a mí mismo para poder luego perdonar a aquellos que me han ofendido, que me han humillado. Pero es necesario. El tema anterior se hablaba del orgullo. Y muchísimas veces el orgullo te impide ir a perdonar. El orgullo impide que tú seas una persona sencilla, que tú seas una persona allí de acuerdo al corazón de Dios, a la voluntad de Dios. Es necesario que perdonemos, dejemos a un lado el orgullo, la altivez, porque la palabra de Dios dice que Dios mira desde lejos al orgulloso, al altivo, al arrogante, al prepotente. Pero ¿sabes qué? Al humilde Dios lo mira desde allí, desde lo más profundo, desde su corazón. Dios te ve, Dios se agrada de ti. Dejemos a un lado el orgullo y vamos a perdonar. Y les leí en el segmento anterior el Salmo 130, verso 4. Dice así: pero en ti hay perdón
para que seas reverenciado. En ti, Dios mío, hay perdón. El perdón nace desde el corazón de Dios. El perdón motiva, incentiva el amor. Cuando perdonamos, dejamos de lado aquello que nos impide avanzar, dejamos de lado el orgullo, dejamos de lado la altivez. Y cuando perdonamos, nos sentimos agradados delante de Dios. El perdón mueve el corazón de Dios. El perdón es ese aroma fragante, ese perfume agradable delante de Dios. Vamos, destapa ese perfume que es el perdón, para que ese aroma te inunde, te invada. Es necesario que perdonemos. Cuando perdonamos, soltamos un peso pero tan grande que llevamos en nuestra espalda, y ese peso nos impide avanzar, nos impide conquistar, como les estaba diciendo, nos impide venir delante de Dios con gozo, con alegría, con alabanzas y adoración. Cuando nos sueltas el perdón, hay cadenas atadas a ti. Cuando no hay perdón, la alabanza como que no sale desde el corazón nuestro. Cuando no hay perdón, mira, la adoración como que se nos va, como que se diluye en el aire. El aire como que se lleva esa adoración, se lleva esa alabanza, porque no hay perdón. Pero cuando tú te mueves en el perdón, esa alabanza llega hasta lo más alto. Cuando tú te mueves a perdonar, tu adoración invade el corazón de Dios. Llega hasta lo más alto. Cuando hay perdón, esa adoración, Dios la recibe con agrado. Por eso te digo en esta hora, es necesario que perdones. Es importante que perdones. Es una necesidad en el pueblo de Dios para que perdones. ¿Quieres recibir favor de Dios? ¿Quieres recibir la gracia de Dios? Perdona, deja el orgullo a un lado y perdona. Para el perdón hay unas ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando nos arrepentimos, allí se da la condición para que tú perdones. Cuando perdonamos o cuando hay arrepentimiento sincero, perdonamos. ¿Y sabes qué? Dios está allí y te mira y se agrada de ti, tal vez se sonríe porque estás haciendo su voluntad. El perdón es un deber que debemos cumplir todos los que decimos ser hijos de Dios. No hay límite para el perdón. No hay un límite. No, yo te perdoné hoy, mañana no te voy a perdonar. No hay límites. Fíjese que el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos 21 y 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Imagínate, 7 veces. No, el Señor le dijo no. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no te pongas a multiplicar, no son las 490 veces, no es eso lo que significa este versículo. No hay límites. Cada vez que alguien te ofenda o tú ofendas a otro, ve y pide perdón. No hay un límite. No son 7 veces, no son todas las veces que fallamos, que pecamos, vamos delante de Dios primeramente a pedir perdón y Dios nos perdona. Y si el Señor nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? No te pongas un límite,
porque no lo hay, no existe el límite. Para Dios no hay un límite para el perdón. A veces fallamos inconscientemente, a veces pecamos inconscientemente, pero qué bueno cuando reconocemos que hemos pecado delante de Dios y vamos delante de ese mismo Dios y le decimos: Señor, perdóname. Señor, perdóname, no lo quise hacer, pero salió de mí esa mala acción. Salió de mí la crítica, salió de mí la murmuración, salió de mí la queja, perdóname. No quise hacerlo. Y sigue adelante, Dios te perdona. Porque Dios es Dios, Dios es soberano. Y en Dios no hay límites. Cada vez que tú vienes delante de Él a pedir perdón, Él te va a perdonar. Y si Él te perdona, ¿por qué no perdonamos a otros? ¿Cuántos hijos no hay allí llenos de rencor hacia los padres? ¿Cuántos padres no tienen rencor, resentimiento, amargura por sus hijos? ¿Cuántos vecinos no hay amargados porque hubo tal vez una discusión allí y no se perdonaron? Y la palabra de Dios te dice, no, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Porque cuando discutimos, por ejemplo, en casa, la familia, los esposos, los hijos, discutimos, ¿sabes qué? Es necesario que allí, antes que el sol se ponga, pidamos perdón. Es necesario que pidamos perdón antes de irnos a dormir, a descansar. Porque ¿sabes qué? Cuando no pedimos, cuando discutimos y no hay perdón, el enemigo ha cenido en tu cabeza, ha cenido en tus pensamientos. Y al día siguiente amaneces peor de lo que te acostaste el día anterior. Amaneces malhumorado, amaneces amargado, estresado. Por eso la palabra de Dios te dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Discutimos con los esposos, pidamos perdón. Discutimos con los hijos, pidamos perdón. Discutimos en el trabajo, en la oficina, con el vecino, allá en el supermercado, con las personas, ahorita que hay tanto estrés en el ser humano. Aquí en Venezuela, si discutimos, pidamos perdón. Pidamos perdón. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener la seguridad de que tú estás allí en la presencia de Dios? Vamos a perdonar. Es necesario que perdonemos. No hay límites. No hay límites. Lucas capítulo 17, verso 4 dice: y si 7 veces al día, pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Si el Señor te manda perdonar, hágalo. Hágalo. Porque si no perdonamos, estamos cometiendo el pecado de desobediencia. Porque Dios te manda a perdonar. Dios quiere que perdones. Porque hay cosas grandes, maravillosas, regalos, promesas de Dios para nosotros. Pero como estamos en desobediencia, como no perdonamos, lamentablemente esos regalos, esas promesas están allí aguantadas. Pero ponlo en práctica. El perdón. El perdón te hace ser sencilla. El perdón te hace ser una persona humilde. Y eso es lo que Dios quiere ver en ti, la sencillez, la humildad, la mansedumbre, personas llenas de dominio propio, que actúan bajo la cobertura de Dios, que actúan bajo la voluntad de Dios. Vamos a identificar la emisora y ya regresamos. Estás en sintonía de tu programa Activando tu Fe. Impacto Digital. Nuestra cobertura viene de lo alto, renovando tu vida. Impacto Digital te da la hora. Son las 10:31. Impacto Digital. Publicidad.
Escrito está, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La comunidad del Rey a las Naciones, en favor y obediencia al mandato de Jesús, te espera en sus diferentes servicios de unción y milagros, todos los domingos, 9:30 de la mañana, en el Centro Comercial Cinema 5, Quinta Avenida, Zona Centro, diagonal al edificio Uribarri. Somos la comunidad del Rey a las Naciones, una familia que bendice tu vida. Siempre en el nombre de aquel que nos amó. Una señal de impacto, transformando vidas, con un mensaje de esperanza. Continúa en sintonía de tu estación, Impacto Digital. Hinay matol manain Shevatahim gamjacha Hinay matol manain Shevatahim gamjacha Hinay matol Shevatahim gamjacha Hinay matol Shevet achim gam jacha Hinei matov, La 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 Hinei matov, La 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 Hinei matov manahim Shevet achim gam jacha Hinei matov manahim Shevet achim gam jacha Hinei matov, La 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 Hinei matov, La 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 Hinei matov manahim Shevet achim gam jacha Hinei matov manahim Shevet achim gam jacha En armonía, juntos en armonía La 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 En armonía, juntos en armonía La 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 Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos En armonía, juntos en armonía La 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 En armonía, juntos en armonía La 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 Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Hinei matov, La 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 Hinei matov, La 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 Hinei matov manahim Shevet achim gam jacha Hinei matov manahim Shevet achim gam jacha. Estás escuchando tu programa Activando tu Fe. Y continuamos con el tema de hoy, el perdón. Recuerda que estás en sintonía de este programa, Activando tu Fe. Y así como yo te aconsejo que actives tu fe, pues te aconsejo igualmente que actives el perdón de Dios en ti. ¿Quieres ser una persona que agrade a Dios? ¿Quieres ser una persona que actúe bajo la voluntad de Dios? ¿Quieres ser una persona llena del amor de Dios? Perdona.
perdona. Si hay algún resentimiento en ti, perdona. Si hay alguna amargura en ti, perdona. Todo aquello que te está impidiendo avanzar en el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, en el accionar de esa palabra, de esas promesas, de meter esas promesas en tu vida, en tu mente, en tu corazón, que corra por tu torrente sanguíneo, es necesario que perdones. Perdona, perdona. Es la voluntad de Dios, perdona. Si Él perdonaba a todos aquellos que le habían injuriado, menospreciado, enjuiciado, ¿cuánto más no lo vamos a hacer nosotros para agradarle a Él? Puedes enviar tu mensaje de texto, una llamada, a través del 0416-716-5299. Repito, mi nombre es Marixa Escalona de Hostos. 0416-716-5299. Puedes enviar cualquier mensaje de texto, solicitud de oración. Para eso estamos, para eso el Señor nos trajo en este tiempo a este lugar. Para ayudar, aunque sea en el área espiritual, a través de las oraciones, puedes hacerlo. Y les comentaba en el segmento anterior que Dios no tiene límites para el perdón. En Cristo Jesús no hay límites para el perdón. Puedes acudir delante de Él todas las veces que tú quieras, todas las veces que sean necesarias. Es importante acudir delante de Dios para el perdón, pedirle perdón, solicitar el perdón de Dios, pero también es necesario, es importante para este tiempo donde la iglesia está creciendo, donde la iglesia tiene que apoderarse de la palabra, de las promesas. Es necesario que te perdones a ti mismo. Perdón delante de Dios. Perdónate a ti mismo y perdona al que te ha ofendido. Ese es el esquema del perdón de Dios. Y fíjese que el mejor ejemplo de perdón lo podemos ver allí a través de la palabra en nuestro Señor Jesucristo. El mejor ejemplo de perdón. El mejor ejemplo. Porque ¿sabes qué? Cuando hay perdón, viene el amor de Dios, por supuesto. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre él. Imagínense el Señor en el momento más duro, más cruel de su vida. Iba cargando la pesada cruz. ¿Y sabes qué? Estas palabras motivadoras. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no actuar nosotros desde esa misma forma, desde esa misma amplitud que tenía nuestro Señor en ese momento? ¿Por qué no actuar igual a nuestro Padre, a nuestro Rey, a nuestro Señor? ¿Por qué no tomar ese ejemplo y aplicarlo a nosotros? ¿Por qué no hacerlo, Iglesia de Jesucristo? Si el momento más duro, donde su cuerpo estaba debilitado, había sido castigado, 39 azotes le habían dado. Su cuerpo, dice Isaías 53, su cuerpo estaba molido. Su piel estaba desgarrada, porque cada latigazo que le daban, al final del látigo, había como una bola de acero que se incrustaba, porque tenía como huesos o como clavos, que cada latigazo se incrustaba en su piel y le desgarraba la piel. Se le veían los huesos, sangraba, tenía una corona de espina allí en la cabeza,
que también le martirizaba. Imagínese eso, si nosotros nos pinchamos a veces con una aguja, un clavo, y eso nos duele. Imagínese cómo iba el Señor allí. Y sabes, en medio de su dolor, en medio de su agonía, iba perdonando. ¿Por qué nos cuesta tanto al ser humano perdonar? Si Él murió por nosotros en la cruz, dio su vida allí en la cruz y nos perdonó de tanta maldad. ¿Cuántos hombres y mujeres no hay por allí dando testimonios de lo que han sido en su vida? Sanguinarios, crueles, mentirosos, aborrecedores del bien. Y sabes, Dios los ha perdonado. Y ahora dan testimonio de lo maravilloso que ha sido el perdón de Dios en ellos. Y ellos han pedido perdón y se han perdonado a sí mismos. Y tú los ves ahorita, conferencistas internacionales. ¿Por qué? Porque sintieron en lo más profundo de su ser, de sus sentimientos, emociones, sentidos, el perdón de Dios. Y aprendieron a perdonarse a sí mismos y a perdonar a otros. Fíjese que uno de los pecados más graves y serios para el ser humano es el no perdonar. Cuando no perdonamos, estamos allí en pecado, porque Dios te manda, te da la orden de perdonar, y si no perdonas, te conviertes en un ser desobediente y estás en pecado. Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos 15 al 17, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Imagínese el Señor aquí dando pautas de cómo perdonar. El Señor llama al perdón, a perdonar, y nos da muchas oportunidades para el perdón. Pero tampoco nos obliga, el Señor no nos obliga. Es una decisión tuya, es una decisión mía. Es voluntario, el perdón es voluntario. El Señor no te va a obligar, porque Dios no obliga a las personas. Pero si tú tienes el corazón de Dios, si tú tienes la palabra de Dios, es necesario que en tu corazón se disponga a perdonar. Pensamos que perdonar es un sentimiento de debilidad y no es así. Déjame decirte que perdonar es de valientes y de personas sencillas, personas humildes. Si amamos a Dios, debemos perdonar. ¿Amas a Dios? A veces decimos: no, yo amo a Dios. Yo deseo estar allí con Dios en su presencia. Pero hay cosas ocultas, que eso oculto hay que sacarlo a la luz. Y si eso oculto es falta de perdón, vaya, pida perdón y vas a agradar a Dios. Vas a ser verdaderamente hijo e hija de Dios. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás en sintonía de tu programa Activando tu Fe.
שיעשה יצליח, בכל שיעשה יצליח, בכל שיעשה יצליח, בכל שיעשה יצליח. לוחם הרשעים, כי אם תמות אשר תפנו, אתם לא יקומו רשעים במשפט, חטאים בצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. Estás escuchando tu programa Activando tu Fe. Espíritu de Dios. Y continuamos con el tema de hoy. Antes de continuar, quisiera recordarles mi número telefónico. Marix Escalona de Hostos, 0416-716-5299. 0416-716-5299. Para cualquier petición de oración estaremos allí a su entera disposición. Y les decía que el Señor nos manda a perdonar. Queremos crecer en el Señor, en el Evangelio, en las promesas, recibir bendiciones, recibir restitución, restauración. Vamos a perdonar. Hay que pedir perdón, perdón, perdón. Eso es un requisito sin condiciones. Pedir perdón. Isaías 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese, todos hemos sido pecadores delante de Dios, pero ¿sabes qué? Alguien único, poderoso, unigénito, vino a esta tierra a dar su vida por ti y por mí. Nos perdonó. El amor de Dios es tan grande, ilimitado, que envió a su propio Hijo. ¿Cuántos padres estamos aquí en esta tierra que vamos a dar un hijo para que otro viva? Yo creo que eso es bien difícil. Pero nuestro Dios, por amor, el amor de Dios es tan grande, fue y sigue siendo grande para cada uno de los seres humanos, que no le importó ver en las condiciones que quedó su Hijo al momento de ser crucificado. Pero allí estábamos recibiendo el perdón de Dios. En ese momento, cuando el Señor dice consumado es, allí nos estaba perdonando todo tipo de pecados, toda clase de pecados, la mentira, el orgullo, el adulterio, todo eso estaba siendo perdonado allí. Y si el amor de Dios es tan grande para la humanidad, ¿por qué no seguir ese ejemplo? ¿Por qué no perdonar? Padres, a los padres les motivo, si sus hijos han sido rebeldes, han sido duros con ustedes, perdónenlos. Y les habla a los hijos, si han sido maltratados, menospreciados, ofendidos por sus padres, perdonen. A los esposos, perdonen a sus esposas. A las esposas, perdonen a los esposos. A la familia, en la familia debe fluir el amor de Dios. En la familia debe existir el perdón. Si queremos ser verdaderamente
familias conforme a la voluntad de Dios, es necesario el perdón. El perdón debe estar allí. Fíjese que todo el sufrimiento que padeció el Señor nos correspondía llevarlo a nosotros, pero el Señor sabía que ningún ser humano iba a ser capaz de sufrir todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, las humillaciones, el desprecio, los golpes, todo eso no lo iba a poder soportar el ser humano. Y Él tomó mi lugar, tomó tu lugar, porque ese era el lugar que debíamos estar nosotros atravesando, pasando. Y sin embargo, Él nos impidió por su amor, por su misericordia, tomó el lugar nuestro. El perdón nació en el corazón de Dios. Si tú eres hijo de Dios y albergas resentimiento, rencor, amarguras, pide perdón a Dios primeramente. Perdónate a ti mismo y luego perdona a todos aquellos que te han hecho daño. Y lamentablemente hemos llegado al final de este programa, de este tema. Pero el próximo lunes continuaremos, porque hay mucha tela que cortar relacionado con este tema del perdón. El perdón. El perdón. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener la paz que solamente Dios da? Perdona, perdona. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gloria, honra y alabanza, Señor, por todos aquellos hombres, hermanos, hermanas, siervos y siervas tuyas que han estado oyendo este tema de hoy. Señor, motívales a ellos. Si ellos no tienen ese resentimiento, gloria a Dios, pero Señor, dales herramientas para que ayuden a otros, ayuden a la familia, ayuden a los vecinos, a decirle que es necesario el perdón de Dios para poder hacer la voluntad de Dios, para estar verdaderamente en ese camino de paz, de seguridad, de prosperidad. Es necesario el perdón de Dios. Padre amado, gracias por todos aquellos que me están oyendo en esta hora. Señor, gracias por todos aquellos, Señor, que están dispuestos a ir a perdonar al que le hizo daño. Señor, gracias por ellos. Espíritu Santo, motívales. Espíritu Santo, ministrales el perdón a todos aquellos que estuvieron en sintonía de este programa. Para la gloria de tu nombre, Señor amado, Señor eterno. Será hasta el próximo lunes, con el favor de Dios. Estuvo en la dirección general el pastor José Benicio Serpa, en la gerencia administrativa Yerly Manrique y el operador técnico, como siempre, nuestro amado hermano Jason Zambrano. Dios les guarde, Dios les bendiga y será hasta el próximo lunes de 10 a 12 del mediodía. Dios les bendiga.